saludando con el señor... El ingeniero Leonidas Estrada, presidente de Agroban, aquí en Caché Noticias y Opinión. Buenos días. Bienvenido. Buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, ingeniero. Johanita. Gracias, economista. Bienvenido a Caché Noticias y Opinión, 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos de lleno al tema. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como gremio exportador, como gremio bananero, con el nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa, ingeniero Estrada? Bueno, como todo inicio, estamos totalmente positivos con esta elección de la ciudadanía ecuatoriana, nuevos rumbos, nuevos aires. Sabemos que es un periodo de culminación del periodo presidencial que correspondía a Guillermo Lasso, le toma la posta, es un periodo corto, no pretendemos que hayan mayores cambios, simplemente que hayan cosas puntuales que permitan al sector agrícola, en este caso el bananero, enfocarse en dos temas. Básicamente el tema de seguridad, que tanto en la ruralidad como en la urbanidad de la cadena de producción bananera, todo el sector está siendo afectado por los que ya todos conocemos, temas de extorsiones, vacunas y contaminaciones de droga, tanto en fincas como en puertos. Y también el aspecto de lo que continúe con los esquemas de tratados comerciales, recién firmado el primero con Corea, ya implementado el de China, y encontrar ojalá otras opciones más. Básicamente en esos dos contextos, y el más importante e inmediato es el que tiene que ver con la reacción ante el fenómeno del Niño, que en principio, confirmado, debería de empezar entre octubre y noviembre de este año y prolongándose hasta mayo más o menos del 2024, de tal suerte que prefecturas y sobre todo la EPA, que es la Empresa Pública del Agua, que es la llamada y responsable de hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con las obras e infraestructuras de controles de inundaciones y demás, pues pueda reaccionar, que hasta la vez no vemos que haya esa reacción. 7 de la mañana con 39 minutos y justamente estábamos comentando, ayer no hubo un acuerdo para fijar el precio de la caja de banano. Bueno, esto no es novedad, esto generalmente pasa año a año, pero usted, ¿cuál es su opinión? A ver, nosotros como Agroban, el día lunes emitimos una carta sobre la posición en términos de costos para la famosa caja de banano. Para empezar, una posición muy personal y de la mayoría de mi gremio es que realmente el tema de la ley del banano como tal es una ley un poco obsoleta, si no es bastante, debería de ser modificada y si no eliminada. Sin embargo, mientras esta se mantenga dentro de lo posible, pues hay que enmarcarse en la misma de tal suerte que la agroindustria bananera del país pueda seguir avanzando. Dicho esto, el famoso precio mínimo de sustentación es uno en el cual se establecen costos con una matriz establecida años anteriores, de mutuo acuerdo entre ambos sectores, y luego cada uno pone sus números. Siempre van a haber diferentes realidades, siempre un determinado costo en función de una productividad va a cambiar. Hay zonas geográficas y climáticas que el manejo es muy distinto, por lo tanto un solo precio no alcanza para todos. En este sentido, una medida no sirve para todos los tamaños. Sin embargo, hay que ponerse de acuerdo y en algún momento pues hay que sentarse y establecer, como en cualquier negocio, el precio de venta, considerando las realidades de producción y considerando sobre todo los mercados de destino. Entonces, es un tema bastante complicado. Durante 2 años viene manteniéndose el mismo precio, que más o menos es 6.25 en el 2022, subió a 6.27 en el 2023, la caja de 41.5 libras, y pretende el sector exportador, por un lado, mantenerlo este año, y por otro lado, el sector productor, que se sienta en la mesa. Agroban no se sienta en la mesa de negociación. Si no me equivoco, estaban pidiendo $8, que también es un poco alto, ¿no? Nosotros como Agroban expusimos la posición de que la caja de 41.5 tiene que estar en $7 y la de
43 libras 7.25. Y ese sería nuestro punto de partida para empezar las negociaciones. Entiendo que antes de ayer no se llegó a acuerdo y obviamente la carta que se emitió con la posición de Agrobank entiendo que fue un punto de partida importante para las negociaciones. Entonces esperemos que en ese sentido, más o menos alrededor de esos precios, finalmente se puedan llegar a un acuerdo. Ingeniero, justamente la política agraria de este gobierno saliente, hemos tenido 4 ministros en 2 años y medio. Ahora se habla de un nombre en particular, el de Iván Wong, una persona que conoce del sector bananero. ¿Cuál sería su opinión de concretarse este nombre para el Ministerio de Agricultura? Bueno, el ingeniero Wong, digamos, tiene una amplia carrera y experiencia. No sería la primera vez que sería parte del Ministerio de Agricultura. Es conocedor de las realidades, de la problemática y el entorno agrícola del país, no solamente del bananero, yo diría en general. Por lo tanto, es un perfil idóneo para esa posición. 7:43 aquí en Caché Noticias y Opinión, dialogando con el ingeniero Leonidas Estrada, presidente del gremio de bananeros Agrobank. Ingeniero, resulta que coincide ser que cada año que la temporada o el clima en Europa especialmente pasa a ser frío y que la sociedad europea a través de la niñez va a clases, colegios, etcétera, y obviamente demandan el producto denominado banano. Repito, coincide ser que hablamos acá de los precios de la caja de banano. ¿Cuándo realmente con su experiencia deberíamos de tener ya algo establecido, permanente, acá en el país en materia de política de precios, de sustentación del banano acá en cuanto a la producción, especialmente los productores que son los más afectados? A ver, lo que usted acaba de mencionar es correcto. El banano a nivel mundial tiene un mercado de altas y de bajas. Convenientemente para el Ecuador, ese mercado de altas y de bajas coincide, asimismo, con la curva de producción de altas y de bajas de las bananeras por las condiciones climáticas de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la época invernal nuestra, generalmente la curva de producción es la alta y a su vez el mercado también tiene la curva de precios más alta. Entonces es una gran ventaja como país comparado contra los demás países en donde las condiciones climáticas son al revés. Dicho esto, y viendo un poco hacia atrás, porque no hay que descubrir el agua tibia, las negociaciones en algún momento se realizaban considerando esa curva de precios. Es decir, a los productores y exportador se ponían de acuerdo y decían, ok, en la época alta te puedo pagar tal precio, en la época baja te puedo pagar tal otro precio. Sin embargo, este precio a lo largo del año, con un promedio ponderado, más o menos sales en tal valor. Eso permite al productor tener en su época de mayor producción un mayor ingreso, de tal suerte que en la época de las vacas gordas uno guarda para la época de las vacas flacas, de tal suerte que puede hacer todo un sinnúmero de inversiones y de mantenimiento de cultivos. Y en el caso del exportador, le permite en la época de la curva de precios más alta de mercado colocar la fruta sin problema, y en la época de la curva baja le permite jugar, porque lo que ocurre normalmente en el país es que tenemos un grupo de exportadores, digamos, entre comillas, serios, los formales, que cumplen el contrato todo el año. Obviamente en la época alta se ponen ciertas exigencias de calidad para disminuir la cantidad de fruta comprada, mientras que en la época alta generalmente son un poco más permisivos. Y hay otro grupo de exportadores que generalmente en la época alta, dependiendo del mercado al que van, empiezan a tener complicaciones y se viran al productor y le dicen, mira, tenemos este problema, dame chance, permíteme pagar este precio, yo después te
te termino de pagar eso en la época alta, lo cual casi nunca se da, pero empieza este juego. Y eso es porque en la realidad global, Ecuador tiene el 40% de la fruta que se exporta en mercados estables. El otro 60% son mercados no tan estables o que se manejan con el esquema de precio de oferta y demanda, el famoso precio spot. Entonces, no muchas veces pueden sostener estos precios a la larga. Entonces, eso es lo que en general sucede. Por lo tanto, es una realidad sobre la cual históricamente ya estamos acostumbrados a sentarnos en la mesa, tanto de negociación como cuando nos toca sentarnos productor-exportador para ver estas realidades. Entonces, ese es un tema puntual, ¿no? Asimismo, también dentro de esa política, es importante mencionar que, por ejemplo, el hecho de tener un precio mínimo no hace diferencia si es que yo como productor tengo 10 certificaciones, cumplo todos los esquemas legales del IES, del SRI, en temas ambientales, versus otro que puede ser un poco más informal, porque al final del camino, sustentado en que tengo un precio mínimo, que es lo que me tienen que pagar, a mí me da lo mismo tener 10 certificaciones o no tener ninguna. Entonces eso también es un poco como una competencia desleal, un poco frustrante, un poco, digamos, torcido el sistema en la parte de producción, ¿no? Y esto se da también en la parte de exportación. Entonces, son realidades que a veces se desconocen y son realidades que hay que aterrizarlas, porque por eso es que en cierto punto el tema de la ley no estamos tan de acuerdo. Es como que mañana quizás pongamos una ley de restaurantes, entonces a usted lee lo mismo y tenga que pagar el mismo precio por un restaurante en el cual tiene aire acondicionado, buena iluminación, buen ambiente, buena atención, versus otro que básicamente tiene que ser self-service y demás. Entonces no tiene lógica, ¿no? Esta es una pregunta que le voy a hacer a usted, ingeniero Estrada, un poco como obvia, porque de lo poco que yo conozco del sector bananero, que nunca está unido, repito, sin embargo, hay productores que han logrado un acuerdo con el exportador de tener un precio promedio, pongámoslo así. Es decir, si el precio de la caja de banano está en $15, me invento, o está en $2, él llegó a un acuerdo, me invento también, de $8 promedio. ¿No le parece a usted que a lo mejor por ahí puede ser el camino? ¿O qué obstáculos hay? ¿Qué cuellos de botella hay, ingeniero Estrada, para lograr esa práctica? Buena pregunta, vamos. Una precisión primero. Si bien es cierto hay desunión, bueno, eso está hoy por hoy ya un poco más de lado. Nosotros como Agroban, junto con las dos asociaciones de exportadores, AEBE y Acorbanec, y la Cámara de Agricultura, empezamos una iniciativa que es el clúster bananero. En ella estamos más o menos el 95% de las exportadoras y me atrevería a decir que un 40-50% del área de producción del país, es decir, de los productores. Esta iniciativa del clúster lo que buscaba siempre es mejorar la posición y mejorar la imagen del banano ecuatoriano a nivel mundial. Se empezó por hacerlo de manera internacional, pero como iniciativa vimos también que habían amenazas internas en el país. Entonces en el clúster empezamos a trabajar, por ejemplo, en temas laborales, en temas tributarios, en temas con legislaciones ambientales y demás, de tal suerte que se puede tener un panorama un poco más fluido en la parte productiva y no tener tantas amenazas y tantas trabas dentro de la parte, como le digo, productiva, ¿no? Y a su vez nos miramos afuera para poder posicionar y combatir ciertas realidades que se dan en mercados, sobre todo en el mercado europeo, pero que a su vez a veces replica sobre otros mercados y obviamente afectan la situación comercial. Entonces, esa iniciativa ya está. Se han invitado a la mesa a los que quieran participar. Obviamente el clúster trata de incluir a todos los actores, no solamente actor exportador y productor, sino también
cartoneros, fumigadoras y demás que se están sumando a la causa. Dicho esto, luego pasar a la segunda precisión de su pregunta, es totalmente claro. O sea, estos picos y estos bajos, vámonos a un peso promedio, es lo más fácil, lo más saludable y se hace. Eso hace la ley, eso hace el precio de mínima sustentación. Sin embargo, en la realidad, volviendo a las respuestas anteriores que le di, a veces hay exportadoras que sí pueden aguantar esta situación y se mantienen con el precio promedio todo el año, o de repente hay ciertas diferencias y las aguantan, y hay otras que simplemente en la época de verano se complica todo y casi que quieren tumbar el contrato y pasan estas informalidades. Ahora, también es cierto, a veces hay productores del otro lado de la moneda que en la época alta desvían fruta. Tienen un contrato, pero como el precio spot está a $10 o está a $11, desvían fruta, que también es perjudicial, y eso también hay que decir. Pero sí, al final del ejercicio hay negociaciones en donde hay productores que se sientan y dicen, ok, nos vamos con el precio oficial, digamos, el caso del año 2023, $6.50. Pero en la época alta me das un bono y en la época baja nos quedamos en esa situación, en ese mismo precio. Ok, perfecto, firman contrato y se van. Eso sucede. Eso sucede, ¿por qué? Porque el productor tiene ciertas realidades en su finca, como les mencionaba, ciertas certificaciones, tiene ciertas realidades, infraestructura, que le permiten poder negociar estas bonificaciones. Entonces, lo que usted menciona, o sea, no es algo loco, no es algo ilógico, es algo que se da y se trata de cumplir una realidad de nuestro mercado y de nuestra situación bananera en el día a día. Y ahora vayamos a la estructura, ingeniero Leonidas Estrada. El sector bananero o la producción bananera del país, que en los años 60, ¿no?, fue la que salvó la campana, como se dice comúnmente, a la economía ecuatoriana hasta que apareció el petróleo. Sin embargo, pasó a seguir al segundo lugar por concepto de exportaciones. Y se ha mantenido. Ahora el camarón lo ha superado, pero se mantiene este renglón en la economía ecuatoriana. Pero hoy está amenazado el sector bananero, ingeniero Estrada. ¿Por qué? Por el fenómeno El Niño. Y amenazado, ¿por qué? Porque es un sector que absorbe o tiene una población enorme de mano de obra, que supera los 300.000 ciudadanos. Entonces, imagínese usted con una presencia de El Niño, que no sabemos cuáles son las consecuencias. Mi pregunta va, si ustedes ya se han reunido con la Secretaría Nacional de Riesgo, ¿cuáles han sido o son las medidas que se están tomando, las precauciones, la prevención en general? Porque el sector se va a ver muy afectado y la afectación no es de un día, es de muchas semanas, porque imagínese usted una inundación en las plantaciones, resulta que las matas de banano se irán y se caerán y tendrán que sembrarse otras y se va a requerir tiempo. Entonces eso trae problemas eminentemente económicos para el sector. Insisto, ¿cuáles son las prevenciones? ¿Han sido ustedes invitados por la Secretaría Nacional de Riesgo? ¿Qué hay al respecto, ingeniero Estrada? A ver, definitivamente el sector privado se mueve más rápido que el público. La amenaza desde el año pasado, pues ya se la mencionó. Este año, en el invierno, si bien es cierto, no era establecido como niño, sin embargo, en la zona de la costa, desde la vía a la costa me refiero, Guayaquil, Salinas, ya cayó el doble y hasta el triple de la cantidad de lluvia que normalmente cae en otros años.
y en un evento con un meteorólogo colombiano que es profesor en los Estados Unidos, él hizo una explicación donde eso ya era considerado parte de el tema del niño y que en teoría entre octubre y noviembre debería establecerse en función de lo que se ve el siguiente que viene. Entonces, dadas estas realidades, lo que nosotros hicimos como productores, uno, hacer todo lo que a mantenimiento de sistema de drenajes interno y vías de desagüe o desaloje de las aguas de lo que está en nuestras manos hemos implementado. Asimismo, tuvimos reuniones con prefecturas y con la EPA, que es lo que mencionaba al inicio de la entrevista, con respecto a los cauces naturales, que son responsabilidad de las prefecturas y son quienes han estado en buena medida, digamos, reaccionando ante los llamados que los productores en diferentes zonas han hecho, reforzando puentes, limpiando los cauces de esteros y de ríos, tal vez no con la velocidad que se requeriría, pero por lo menos hay presencia. Lastimosamente la EPA, por un tema administrativo, burocrático, entiendo que recién les están asignando los fondos, han hecho una declaratoria de emergencia ya anteriormente, creo que desde el mes de agosto, sin embargo los fondos no llegan, no pueden reaccionar, y ellos son, por ejemplo, los encargados de mantener el sistema de control de inundaciones de todo lo que es la cuenca del río Guayas, ¿no? Entonces, eso es relativamente trascendental, no solo para el sector bananero, sino cañicultor, arrocero, inclusive camaronero, que está en toda esta zona geográfica de la gran cuenca del río Guayas. Entonces, siempre hemos hecho un llamado a las autoridades, hemos estado en reuniones con ellos, ante la EPA es lo mismo. El día de ayer se hizo una comunicación que se envió a Presidencia, tanto de la Cámara de Agricultura como de Agroban, casualmente sobre este tema de la no operatividad o reacción de la EPA, y la próxima semana, el día martes, entiendo que en la Cámara de Agricultura se está convocando una rueda de prensa respecto de este tema, ¿no? Entonces, en resumen, los agricultores, tanto bananeros como de otros cultivos, son los que casa adentro toman las medidas de prevención, haciendo los mantenimientos de los drenajes, haciendo los mantenimientos de las estaciones de bombeo, de motores y de bombas, y casa afuera, en la medida de lo posible, hacen hasta, entre comillas, mingas, arreglando ciertas cosas que están dentro de sus manos, como le digo, a través de la dirigencia gremial, tocando las puertas en las autoridades competentes, llámese prefectura o EPA, para que tengan agilidad en la respuesta en lo que a limpieza de esteros, drenajes y todas estas obras de infraestructura hidráulica para desasolve y desembanque y finalmente drenaje de las aguas naturales salgan, ¿no? Realmente, ingeniero Leonidas Estrada, ustedes conocen perfectamente bien que el señor ingeniero Daniel Noboasin, su familia, su padre, su abuelo, ligados permanentemente con el sector bananero. ¿Qué mensaje le da o le deja en esta entrevista usted al presidente electo de todos los ecuatorianos? Bueno, primero las felicitaciones. Segundo, que dada su juventud, entereza y empeño en sacar el país adelante desde la cuna, por el ejemplo que ha tenido tanto el abuelo y el padre en la parte agrícola y que hoy por hoy ventajosamente puede estar en la posición de tomar decisiones, es que él mejor que nadie sabe que el sector agrícola y que el Ecuador es un país agrícola de principio, de base, y por ende es un sector al que hay que apoyarlo, impulsarlo, para que la actividad como tal vuelva a ser próspera, traiga trabajo a nuestro sector rural, traiga riqueza, que es la que en teoría debe de ayudar a mejorar la sociedad ecuatoriana, y eso creo que todos lo tenemos claro.
El ecuatoriano es un hombre de trabajo contra todas las problemáticas que puedan existir, que el mercado global, que el invierno, que el niño, que las problemáticas del cambio climático y demás. Al final del ejercicio, el sector agricultor sale adelante, lo mismo lo hace el camaronero, contra las problemáticas de seguridad, ahí estamos dando batalla. Entonces, él tiene que tener todo el apoyo, toda la credibilidad. Sabemos que tiene buenas ideas, hemos estado en reuniones con él como sector y sabe que tiene nuestro apoyo y a su vez esperamos tener el de él para ayudar como ecuatorianos a poner un granito más de arena en la construcción de esta sociedad para el futuro de nuestras generaciones y un futuro mejor en general para todos. Estrada, gracias por estar con nosotros, que le vaya muy bien. Esperemos. Muchísimas buenos días. Gracias. Gracias Buenos a ustedes, días a los oyentes. Ecuador. Hasta luego. Que esté muy bien. Era el ingeniero Leonidas Estrada, presidente de Agroban, la asociación de productores de banano de acá del Ecuador. 8 de la mañana, 3 minutos.